¿Cuál lo compartimos? Lo pongo completo. Sí. Ya. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Estaba esperándolos en la otra dirección. ¿Todos los días se cambia? Pensé que con Zoom nomás se cambiaba. Le pregunté a la secretaria esta tarde y me dijo el mismo. Ya. Bueno, sin más, avanzamos porque hoy hay partido. 30 minutos de clase. Hiperprolactinemia y prolactinomas vamos a avanzar hoy. Causas farmacológicas de hiperprolactinemia. Todos estos medicamentos suben la prolactina de forma farmacológica. De los antihipertensivos, algunos antiguos ya, verapamilo, que ya no se utiliza tanto, el verapamilo, el diltiazem son parecidos, casi ya no se utilizan. Alfametildopa todavía se utiliza esto en mujeres que tienen presión alta durante el embarazo. Aldomet es uno de los conocidos de 500 miligramos. Pero bueno, como se utiliza más en el embarazo la prolactina sube en forma fisiológica, no hay mayor problema. Cezerpina también es un antihipertensivo ya en desuso casi, muy pocas veces se utiliza, son antiguos. Acá, drogas gastrointestinales, clorpromacina, esto se utiliza a veces en hipos incoercibles, un medicamento también antipsicótico. Metoclopramida, esto todavía utilizamos como procinético, o para las náuseas también, entonces hay que tener cuidado. Domperidona, todavía, y bloqueadores H2, básicamente utilizamos ya ninguno, porque las ranitidinas hace 6 meses también ha sido retirado, porque presumiblemente producía más cánceres, y recién se han dado cuenta en más de 50 años de uso, ¿no? Y la cimetidina, que se retiró hace como también 30 años, que ya no se utiliza. Estos dos sí aumentaban la prolactina. Bueno, de acá solamente habría que tener en cuenta metoclopramida y domperidona. Antipsicóticos, fenotiacinas, butirofenonas y atípicos, también muy poco utilizados. Ya tenemos antipsicóticos más modernos que no producen mayor efecto. Antidepresivos, sí, hay que tener en cuenta los tricíclicos sobre todo. Uno de ellos es la metriptilina, que todavía se utiliza como antineurítico incluso, ¿no? Han debido escuchar. Entonces, hay que tener cuidado con esos. Inhibidores de la monoaminooxidasa también, de la MAO. Estos son más raros, estos son antidepresivos de los últimos. Inhibidores de las de captación de serotonina, se llaman así. Y sí hay que tener en cuenta muchas drogas como la cocaína, la marihuana, que pueden producir hiperprolactinemia, que están más en uso que nunca seguramente, ¿no? Ok, entonces estas son las causas farmacológicas. Tenerlos en cuenta, tal vez estos dos. Cíclicos, inhibidores de la recaptación selectivos y las drogas, como la cocaína, la marihuana. ¿Qué pasa en la prolactina? A partir de la gestación se empieza a elevar en forma exponencial a medida que pasan las semanas de gestación. Esto es fisiológico. Se prepara la mama de la embarazada para dar de lactar al bebé, ¿no? Eso es fisiológico, sube la prolactina, tanto en el embarazo como en la lactancia. Y en otra patología que hay que tenerla muy en cuenta, en el hipotiroidismo. No es que se produce más, sino que se elimina menos. Entonces, en la eje de las ordenadas, concentraciones de prolactina en nanogramos por ml. En las abscisas, el rango de la prolactina. Y verán, en mujeres y en hombres, en ambos se eleva.
pacientes con hipotiroidismo. Lógicamente, mujeres más, porque además tenemos más mujeres hipotiroideas. Y en pacientes o en personas normales que no tienen hipotiroidismo, pues verán que está debajo de este punto de corte, que más o menos es para la prolactina, acá 14, pero en general es 19 punto de corte, 19.4 para las mujeres en nanogramos por decilitro y 18.2 para los hombres, ¿no? Pero acá el punto de corte lo ponen en 14. Ok. Esta paciente, la misma, parecida a la de ayer, tenía un tumor hipofisiario productor tanto de hormona de crecimiento, verán los rasgos, ¿no? La nariz crecida, el mentón crecido, los labios crecidos, los pómulos, la frente, los huesos cortos, pero también tenía elevación de la prolactina. ¿Qué pasa en los pacientes con insuficiencia renal crónica? También, para algo parecido como el hipotiroidismo, ¿sí? No eliminan la prolactina, entonces circula más tiempo, ¿no? Y entonces se eleva más, ¿no? Acá verán, el rango, en este caso el punto de corte está en 19.8, concentración de prolactina, y la creatinina. A medida que aumenta la creatinina en valores normales de la creatinina, 1.5, en varones 1.4, en hombres está normal, ¿no? Pero a medida que llega a 2 y va subiendo 3, 4, la prolactina también va subiendo, ¿no? Un paciente con enfermedad renal crónica del orden de 6 puede estar un poco más bien, raras veces llega hasta 10, pero hasta 6, 6.5 vemos frecuentemente. Entonces hay que tener en consideración también en pacientes con enfermedad renal crónica la prolactina puede estar elevada. Hay muchas formas circulantes de la prolactina, muchas formas biológicas se llama. Esta es la monomérica, 23 kilodaltons de peso molecular. Hay unas formas glicosiladas. Ustedes saben bien que las proteínas, en especial las hormonas proteicas, tienen glucosilación en las cadenas más ramificadas de su estructura, que eso con el ácido siálico, el neuroamínico, eso es normal para que le den la función a esta estructura de las proteínas. En estas formas glicosiladas de la prolactina, 25 kilodaltons de peso molecular, tienen poca actividad biológica por la glucosilación de estas moléculas de prolactina, ¿no? Esta es la prolactina más activa, la más conocida, la 23 kilodaltons. Y hay unas grandes prolactinas, macroprolactinas también se llaman, que están unidas más a inmunoglobulinas como la IgG. Y depende qué método utilicemos para decir que es una macroprolactina o es una prolactina normal, ¿no? Depende si es un método inmunológico o más como el CLIA, como el DELFIA, que son más precisos, digamos, ¿no? Algunos pueden ser heterómeros también, de 14 a 76%. Estas prolactinas solamente les va a salir inmunológicamente detectadas en laboratorio, no tienen actividad biológica. La que tenemos que tener en cuenta es la monomérica, no la heteromérica. Ok, entonces esto es importante. Por ejemplo, acá un cuadro clínico que tenemos que pedir en mis estudios iniciales. A veces, en este caso, un cariotipo estaba normal, la LH estaba normal, la FSH un poquito baja. Sepan ustedes que cuando la prolactina está elevada hay hipogonadismo, no por vecindad, sino porque la prolactina se eleva y baja la ovulación, entonces el estradiol puede estar bajo, en este caso la FSH un poco baja. La T4 libre normal, o en límites inferiores, digamos 0.8, se considera hasta 2 normal. El cortisol normal, que es de embarazo negativo, y la prolactina 29 nanogramos. Está elevada unos 10 puntos más o menos, ¿sí? Y esto te produce un hipoestrogenismo. Todo lo demás estaba normal y en el filo de decir hipotiroidismo, ¿no? Ok. Los macroadenomas con extensión supracelular. Ayer habíamos visto en hormona de crecimiento
y generalmente los diagnosticamos como macros por el tiempo. Pero les decía, últimamente, hace 10, 15 años, ya estamos encontrando micros, o sea, ¿sí? Diagnosticamos mujeres de 31 o 32 años. Antes se diagnosticaban generalmente 50 años, un poco más. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Acá para ejemplificar nomás un macro, en este caso un macroprolactinoma, pero muy bien pudiera ser un macroadenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento, ¿no? Acá les decía que está el quiasma óptico, el entrecruzamiento de los nervios ópticos del lado izquierdo y derecho. Entonces, cuando crece mucho este tumor, comprime el quiasma óptico. Entonces vas a tener defectos en los campos visuales. ¿Ya? Vista frontal y lateral. Este ya es un macro, mide más de 1 centímetro. Pero también no solamente comprime los quiasmas ópticos, también pueden tener extensión supracelular, ¿sí? Y paracelular a los lados, ¿no? Entonces, también eso es importante considerar. Y puede haber erosión del piso de la silla turca, ¿no? Acá está alojado en la silla turca. Esta es una vista lateral de una tomografía. Esta extensión supracelular, encima de la silla turca, quiere decir. Raros casos tenemos hiperprolastinemias hipotalámicas. Cuando hay algún defecto en el hipotálamo, habíamos dicho que la dopamina es una hormona inhibitoria de la prolactina y puede haber algún defecto en la secreción de la dopamina, pero es rarísimo. Entonces aquí las concentraciones de prolactina en nanogramos en el eje de las ordenadas, en las abscisas puede haber craniofaringioma. ¿Qué es el craniofaringioma? Es un tumor que se produce en mujeres, no solamente mujeres, pero más en mujeres y también muchachos en la pubertad o adolescencia. Un resto embrionario que nos da como complicación un tumor que a veces es maligno, se llama craniofaringioma. ¿Cómo se resuelve esto? Operando esto, ¿no? Entonces el craniofaringioma de por sí no nos da, digamos, una hiperprolastinemia, nos da por compresión del tallo hipoficiario. Otro caso es la sección del tallo hipoficiario, ¿sí? Por algún accidente o por mismo que crezca el craniofaringioma y nos va a dar hiperprolastinemia también. Este es el límite superior de lo normal, ¿sí? En este caso toman como 21, 22. Otras causas, enfermedades hipotalámicas, sobre todo infiltrativas, como histiocitosis, entre otras pueden haber también sarcoidosis, ¿sí? Enfermedades un poco raras, pero pueden infiltrar el hipotálamo. Entonces, esas enfermedades que infiltran el hipotálamo pueden dar hiperprolactinemia. Adenoma no secretantes, o sea, tumores, volviendo al anterior, tumores productores de prolactina o de hormona de crecimiento, eso se entiende. Pero hay otros tumores no funcionantes que no producen ni prolactina, ni hormona de crecimiento, ni ACTH, o sea, no producen Cushing hipoficiario, ¿sí? Se llaman no funcionantes solo por el crecimiento y compresión del tallo hipoficiario pueden dar también hiperprolactinemia. Y una entidad que se llama silla turca vacía, ¿sí? Cuando la hipófisis se encuentra vacía, no hay la glándula, pero hay un gran quiste que puede estar ocupando, eso se llama silla turca vacía, o también una hernia a nivel de la hipófisis, también se llama silla turca vacía y puede producir por compresión. Esto es del doctor Mark Molich, que es endocrinólogo de Northwestern allá en Chicago, que ha venido un par de veces a Bolivia, ¿no? Es uno de los que más estudia prolactina junto con el doctor Callao de España y mi profesor Fernando Lazea de México. Ok, volviendo a la historia clínica, les había dicho que siempre que me gusta avanzar a mí, hablo de la historia clínica, tanto en teóricas como en prácticas, ¿no? En este caso, una historia clínica, hay que preguntar qué medicamentos está utilizando. Antidepresivos, metoclopramida, por ahí todavía utilizas ranitidina,
o domperidona, algo así, ¿no? Examen físico. Entonces aquí en la historia clínica, si es mujer, le tendremos que preguntar qué. A ver, algunas de mis alumnas, ¿qué le tenemos que preguntar si es mujer? Si tiene galactosea, secreción de leche por las mamas, y si no está embarazada, por supuesto, o no está dando de lactar, ¿no? Eso se llama galactosea, o si tiene amenorrea, alteraciones en la menstruación, que haya dejado de menstruar 3 meses. Eso se llama síndrome de galactosea, amenorrea, es lo típico de la prolactina, de la hiperprolactinemia, cuando se describió hace más de 70 años, ¿no? Bueno, y después al examen físico corroboraremos si tiene esa paciente, pues, galactosea, pedimos que se exprima la punta de los pezones, y veremos también algún dato de hipogonadismo, ¿no? Si ha perdido vello axilar o púbico, y sobre todo si es varón también. Podemos medir hasta los testículos para ver si hay algún dato de hipogonadismo. Ya corroborando estas dos cosas, teniendo la impresión diagnóstica, le pedimos un test de embarazo ¿sí? Para descartar que esté embarazada la paciente. Porque si tiene la prolactina elevada y está embarazada, pues es lógico. TSH y T4 libre o T3 pueden pedirse, ¿no? Para ver si no tienen un hipotiroidismo. Creatinina sérica para ver si no tienen una enfermedad renal crónica. Ya después de esto ya pediremos una resonancia magnética nuclear, ¿sí? Si es que se puede, o una tomografía, y no necesariamente, yo a veces para evitarle los gastos no les pido esto, sí les hago campos visuales, en el caso de que estemos sospechando un macroprolactinoma, ¿no? O cuando sospechamos que está viendo los campos visuales, o por resonancia magnética nuclear, también si el tumor es grande. Este efecto Koch se llama cuando el tumor es grande. Hay este efecto, se llama en sándwich también, que podemos corroborar en el laboratorio, ¿ya? Si la prolactina está más aumentada que esto, ¿no? Eso se llama efecto Koch. Una tabla, esta es una tabla que nos demuestra el tamaño de prolactinoma en niños y adolescentes, micros y macros. Acá se estudiaron 202, mujeres 151, hombres 51, siempre en mujeres es más frecuente, no solamente la galactosea, sino la hiperprolactinemia y los tumores, ¿no? Entonces, como verán acá, ¿sí? Hay más macros en las mujeres y también en los hombres, ¿no? Y eso es porque generalmente en hombres los datos son más insidiosos. Los hombres no te van a decir generalmente tengo impotencia sexual, lo que antes se llamaba, ahora se llama disfunción eréctil, no te van a decir me ha bajado la libido, tengo poca erección, todo eso que habría que investigar a propósito, ¿no? Entonces eso es importante investigar. ¿Cómo se trata la hiperprolactinemia? A ver, volviendo un poquito al anterior. Okay. Sí, por eso generalmente cuando el varón se descubre ya son macros. En la mujer sí, con micros la mujer generalmente entra en galactosea y ya se empieza a asustar, entonces puede consultar más tempranamente. El tratamiento primario en todos los pacientes siempre es con agonistas dopaminérgicos, como habíamos nombrado anoche. Bromocriptina, cabergolina, entre las más conocidas. La cirugía y la radioterapia solo tienen uso limitado cuando es un macroprolactinoma, cuando el tumor es muy grande y está causando defectos en el campo visual por compresión del nervio óptico o del quiasma óptico. Quiasma es el entrecruzamiento de los nervios ópticos. Pacientes hiperprolactinémicos sin macroadenoma puede darse seguimiento, incluso si el tumor es chiquito, ya se puede dar solamente seguimiento si no son asintomáticos, vale decir, si la mujer no tiene galactosea. Si no son hipogonádicos, ¿no? O sea, si son normales, eugonádicos se llama también. Si son estables las concentraciones de la prolactina, si la prolactina está elevada, pero no mucho, 22, 24, entonces podemos dar seguimiento nada más.
Cirugía transesfenoidal para prolactinomas, ¿sí? En casos, acá tenemos micros y macros, pero tiene indicación solamente quirúrgica cuando es macro. En micros, lógicamente, se normaliza más porque quitas todo el tumor. En macros, generalmente no logras ahora con cirugías transesfenoidales o endoscópicas de sacar todo y entonces va a persistir todavía elevado las concentraciones de prolactina. Tasa de decudencia en los dos similar, 10 a 20%, normalización tardía. Los micros pueden 60 a 80% todavía se normalizan, en los macros es más difícil, ya varias series acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los micros casi todos se curan y si no se cura hay que darles tratamiento con análogos, no se vuelve a operar. Porcentaje de complicaciones resultantes de este estudio, Survey Nacional de Estados Unidos, de cirugías transesfenoidales en 3 grupos. Esto de acuerdo a los operadores. Les decía que cuanto más el operador haya operado, más cantidad, tenga mayor, ¿cómo se llama? Mayor récord, más de 500 cirugías, entre 200 a 500. Menos de 200, lógicamente, las complicaciones van a ser menores. Muerte, meningitis, ¿ya? Salida de líquido cefalorraquídeo, injuria o lesión de la carótida, visión disminuida, hipopituitarismo cuando dañas otras áreas también de la hipófisis y diabetes insípida. Miren este que tiene mayor récord, o sea, tiene mayor experiencia, apenas 0.2%, 0.5%, 1.5%, salida de líquido cefalorraquídeo se llama eso. Lesión de la carótida apenas 0.4%, 0.5%, hipopituitarismo sí, 7.2, un poco aumentado, porque está muy al lado el tumor que produce prolactina de las otras áreas que producen otros, la FSH, la LH, la CTH, ¿no? Y diabetes insípida 7.6, pero generalmente es transitorio. Acá no tenían el dato nada más. ¿No? Pero en general ven, a cuanto mayor experiencia, destreza del cirujano que haya operado más, todo va mejor, ¿verdad? Eso es lo que hay que propender. Es una cirugía transesfenoidal que habían visto. Transendoscópica. La transesfenoidal la llamaban por acá también, elevando el labio superior. Son muy parecidas. En estas se tiene un poco de cuidado cuando el paciente ya ha sido sometido a una cirugía estética de la nariz, ¿no? Ok. Y los micros van bien porque son tumores pequeños. Los macros a veces no se desecan todo, pero depende también de la experiencia de los cirujanos, como habíamos dicho. Indicaciones de cirugía, defectos en los campos visuales, en un macro. No respuesta a terapia médica. Hay algunos pacientes que son resistentes tanto a la bromocriptina como a la cabergolina o a alguno de ellos. Crecimiento del tumor a pesar de la terapia médica. Intolerancia a los agonistas de la dopamina, lo que les decía. Apoplejía hipoficiaria, que es rara, pero puede ocurrir. Les decía que también que la hipófisis es una glándula muy irrigada y bastante más irrigada durante el embarazo, ¿no? Disnea cerebroespinal debido a erosión del seno esfenoidal por el prolactinoma rara, pero cuando el tumor es muy grande y no es tan blando, no es tan quístico, puede erosionar el seno esfenoidal o el piso de la silla turca incluso, ¿no? Ok, esto de radioterapia que ya les mencioné, y cuanto la radioterapia es más específica, es mucho mejor, ¿no? Sobre todo en el tumor hipofisiario productor de hormona de crecimiento utilizamos más. Entonces, no la convencional porque daña más las estructuras vecinas, ¿no? Sino la estereotáxica, con simple fracción, menos radiación para los tejidos, y estos son los mejores, ¿no? El Gamalay, el INA, el Protoven, son más modernos. Estos no tenemos mucho, creo que tenemos solamente esto y antes teníamos esto o todavía tenemos en el país, ¿no? Cuidar tener estos para no dañar. Lógicamente el órgano blanco acá es la hipófisis, donde está este puntito rojo, la silla túrica. Radiación. En las ordenadas, las concentraciones de prolactina establecen unidades internacionales, unidades
internacionales por litro. Las otras eran unidades convencionales, nanogramos por decilitro. Años después de la radioterapia, ¿no? Cómo se normaliza poco a poco, no inmediatamente. Indicaciones para la radioterapia, como habíamos dicho para la cirugía, crecimiento continuo del prolactinoma después de la terapia médica o de la cirugía, que siga creciendo. Persistentemente la hiperprolactinemia y es sintomática después de la terapia médica y la cirugía. Si persiste y viene con galactosea, menosea, cefalea, todo, entonces tendrá sus indicaciones. Normalización de la prolactina en pacientes no tratados, estudios prospectivos, adolescentes y comparados. ¿Ya? Acá con la bromocriptina y la cabergolina, y acá con la bromocriptina y cabergolina también en estas dosis de 5 a 10, de la bromocriptina 5 a 10 y de la cabergolina viene de 0,5 a 1 a 2 por semana, esto era por día. La bromocriptina ya no viene a Bolivia, todavía viene en otras partes, es antiguo, viene de 2,5 y se daba hasta 2 hasta 4 tabletas al día y con muchos efectos secundarios, cefalea, náuseas, todo. La cabergolina se da en estas dosis, se puede dar desde 0,5 hasta 2 miligramos cada semana o cada cuarto día. La bromocriptina no viene a Bolivia ya porque esta misma empresa trae cabergolina y entonces ya no le conviene traer bromocriptina, que es más económica, más barata, ¿no? Entonces, pero hay todavía en otros países la bromocriptina, pero no es muy práctica porque da muchas molestias y hay que dar todos los días, incluso 2 veces al día. Ok, seguimiento de la reducción del tumor por resonancia magnética o con agonistas dopaminérgicos. Acá ven el tumor grande y acá ven que casi ha desaparecido. Este es la silla turca, está reducido casi a la tercera parte comparando esto, ¿no? Vista, ya, este es lateral y vista frontal. ¿Ven? Como básicamente se ha deshinchado, si quieren llamarle eso, se ha colapsado, es una mejor palabra médica, ¿no? Ok. Comparación de la eficacia en la reducción de los niveles o las concentraciones de prolactina y el tamaño del tumor. Macroadenomas en este caso, tanto con bromocriptina, 27 pacientes, como cabergolina, 26. Niveles basales de prolactina, ¿sí? En microunidades por litro. Los otros eran nanogramos por decilitro, los otros en miliunidades por litro, entonces depende de la unidad, ¿no? Esto significa como 226 nanogramos, 101. Les decía antes que con valores de 101 nanogramos ya se pensaba en un tumor hipoficiario producto de prolactina. Niveles más bajos o concentraciones bajas en causas farmacológicas o otras. Un 60%, 66% reducen con la bromocriptina, con la cabergolina 100%. Estos medicamentos no solamente reducen las concentraciones de prolactina, sino también disminuyen el tamaño del tumor, más del 50%. Con la bromocriptina 64% redujeron a menos de la mitad. Con la cabergolina casi en un 100%, 96%, ¿no? 12 meses, 24 meses. Lógicamente acá fue el doble de tiempo. También del doctor Molich de Chicago y Colau de España. Tratamiento de pacientes con resistencia a agonistas de la dopamina. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay resistencia? Combinación de agentes. 50% de los resistentes a bromocriptina pueden responder a cabergolina. Incrementar la dosis de cabergolina según la tolerancia. Continuar por largo tiempo hasta que disminuya la prolactina. Con cada meseta, o sea, si se mantiene, si hace una meseta, hay que incrementar la dosis. Esto, yo siempre digo, en medicina se llama, hay ciencia y también hay experiencia, ¿no? Eso se llama un poquito de la experiencia, hay conocimiento, pero también tiene que haber destreza. La cirugía, si no responde, si hay resistencia, primero probar con el otro agente y incrementar poco a poco la dosis, si no cirugía, irradiación y otros métodos alternativos para inducir ovulación. De eso vamos a hablar después. Si es una paciente que se quiere embarazar, ¿no?
Mujer de 45 años con resistencia a cabergolina y respondedora a la bromocriptina. Miren cómo con la cabergolina apenas de 100 nanogramos por ml baja a unos 78, nada más, pero introduce la bromocriptina, ¿sí? Y te baja espectacularmente, ¿no? Siendo esta más antigua, todo, pero a veces puede haber resistencia a una y pueden responder a las otras. Esto es lo que les quería manifestar ayer. Cuando un paciente vamos a hacer por largo tiempo tratamiento con agonistas dopaminérgicos, hay que ver cómo están sus válvulas cardíacas, ya, porque se ha visto que con mucho tiempo de tratamiento de cabergolina o bromocriptina puede haber, ¿sí?, una especie de laxitud en las válvulas, puede haber insuficiencia valvular. Varios estudios de Framingham, de la fenfluramina, del cardia, número de pacientes estudiados, ¿sí?, edad media, regurgitación de la mitral en este estudio 19, de la aórtica 11%, de la tricuspide 17%. Con la fenfluramida, además, fluramida se utilizó un tiempo para bajar de peso, pero además estaban recibiendo estos tratamientos con agonistas dopaminérgicos 3%, 4%. Este estudio 8%, 0.8%. Entonces hay que hacerle siempre una ecocardiografía para ver las válvulas, cómo está, si hay insuficiencia o regurgitación, ya para ver cómo van a ir con el tratamiento. Si ya la tenían o con el tratamiento está. Esto es más fehaciente cuando se utilizan otros agonistas dopaminérgicos que se utilizan sobre todo en pacientes con otras patologías, como por ejemplo, no sé si tenemos acá, Parkinson. En el Parkinson se utilizan medicamentos más fuertes, ¿sí? Alfadopa, metadopa, por ejemplo, en ellos es mayor todavía el número de valvulopatías, sobre todo regurgitaciones o insuficiencias que se llaman, ¿no? Acá en este estudio con Parkinson, cabergolina, miren, con valvulopatías 34%. Con pergolida, que es otra molécula mejorada de eso, 22%. No ergotamínicos, 4%. Y el grupo control, 6%. Ok, entonces en pacientes que se utilizan para el Parkinson o para las hiperprolactinemias, estos análogos o agonistas de la dopamina, hay que tener mucho cuidado, siempre hay que hacerles una ecografía de las válvulas cardíacas. Leves a moderadas pueden hacer, por ejemplo, cabergolina, comparado con los grupos control, ¿sí?, según las diferentes, ¿no?, porcentaje con valvulopatías anormales. Acá miren, muy significativo, ¿no? En los otros no tanto. Incluso acá en el grupo control mayor, pero depende si le has hecho o no le has hecho ecografía previa, pero acá de colado muy manifiesta, ¿no? Más del doble. Remisión de permanente de la hiperprolactinemia con cabergolina. Entonces acá, recurrencia con aumento de la prolactina residual del tumor, mediante resonancia magnética, aquí recurrencia con prolactina elevada, no visible el tumor, ¿sí? Y acá, muy elevada la prolactina, ¿sí? Entonces, todo esto con resonancia magnética. Yo no les pido muchas resonancias, les pido cada año nomás para ver si los micros o los macros han disminuido tanto, a pesar que no tiene irradiación la resonancia magnética, pero es costosa. La tomografía sí tiene bastante irradiación. Tasas de recurrencia, acá en las ordenadas, en las abscisas micros o macros, y estos son los porcentajes de... Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál sería el manejo de una hiperprolactinemia en una mujer embarazada con prolactinoma? Ya, eso es una muy buena pregunta. El manejo es un manejo conservador. Tienes que retirarle los agonistas
dopaminérgicos, en este caso los análogos, porque no vas a poder combatir una hiperprolactinemia elevada que es fisiológica, pero también no te va a servir nada si tiene un tumor. Entonces, te vas a tener que hacer una tomografía después del embarazo para ver cuánto ha crecido. Pero el tratamiento no te va a servir de nada. Entonces, es un tratamiento conservador. Hay que, ni le pidas cuánto de elevación tiene la prolactina, porque dependiendo de la etapa del embarazo, a medida que el paciente llegue a cerca del parto o de la cesárea, se va a elevar más, y cuando esté dando de lactar, todavía más. Entonces tendrás que ser conservador. Después de la lactancia, eso sí, tratar de que la lactancia no le dé más de 3 meses la mamá, ¿no? Porque eso está estimulando a la producción de prolactina. 3 meses, utilizar, tenemos la misma cabergolina o el parrodel, que la bromocriptina, le das a 2 altas y le quitas le haces secar la leche, y ya tendrás que valorar después con una tomografía, ya cuando no esté con el bebé, o sea, cuando ya se haya aliviado, ¿no? Entonces el tratamiento se discontinúa, y el manejo es conservador, vigilancia nada más. Hay que ver si hay cefalea, algunos datos indirectos de que te puedan decir que el tumor está creciendo. Sí, buena pregunta. No se da tratamiento. Ya, gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta más? Buenas noches, doctor. Una pregunta, una duda, doctor. Dime. Al inicio se habló, doctor, de hiperprolactinemia y que estaba relacionado con el hipotiroidismo. No le entendí bien esa parte, doctor. Sí, el hipotiroidismo te causa hiperprolactinemia porque, como estás con el metabolismo disminuido, no eliminas la cantidad suficiente de prolactina, no hay el aclaramiento necesario. Aclaramiento se llama la depuración, ¿no? De prolactina a través de la orina, todo eso. Y también puede haber por vecindad. En algunos casos, si tu hipotiroidismo es secundario, hay un defecto en las células que producen la TSH a nivel de la hipófisis. Entonces, están muy vecinas, ¿sí? El tumor que produce prolactina puede estar comprimiendo la TSH, que es una hormona que estimula a la tiroides para producir las hormonas tiroideas. Pero el efecto más importante, más directo, es porque no eliminas la cantidad de prolactina que deberías eliminar, porque tu aclaramiento está disminuido, porque tu metabolismo está disminuido en el hipotiroidismo, sobre todo si es un hipotiroidismo moderado a severo. En los leves no ocurre mucho de esto, ¿no? Sí. ¿Alguna más? Bueno, mañana continuamos, ahora sí, de las 7 hasta las 8. Hoy vamos a ser más cortos porque Bolivia ya está, creo que, perdiendo, ¿no? Vamos a ir a ver un poco el partido. Mañana vamos a hablar de hipogonadismo femenino, lo que se llama climaterio femenino, o síndrome climatérico, que viene con la menopausia, perimenopausia, posmenopausia. Todo eso vamos a revisar mañana, ¿ya? Pasado, hipogonadismo masculino, o tal vez, si nos da tiempo mañana, también revisamos, y después vamos a hablar de pubertad normal y pubertad precoz. Ok, entonces nos vemos mañana. Fuerte. Fuerte a Bolivia, digo. Ok. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta Hasta mañana. mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.